Hoy día es poco número en realidad, no es nada de número, sino que tiene que ver con conceptos de aislación y mantenimiento de máquinas eléctricas. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, dentro del curso desarrollamos el circuito de las máquinas, pero eso es como por donde tiene que fluir la corriente. O sea, va a fluir desde el estator al rotor o desde el primario al secundario. Pero acá, por la aislación, la corriente no tiene que fluir. Lo ideal es que la aislación sea, pongámoslo así, un valor ideal de infinita la resistencia. Entonces así no va a haber ninguna corriente que fluya a través de ella. Pero la realidad es que no existe nada que sea infinito. Todo es finito. Entonces todo en algún momento, cualquier material en algún momento puede conducir electricidad. ¿Ya? Todo va a depender del nivel de tensión, por ejemplo. Si yo, claro, le coloco, por ejemplo, aquí al aire 220 volts, no va a pasar nada. Pero si le pongo 100, esto sería como 110.000 volts, 110 kilovolts, ahí ya tendríamos como el aire como conductor. Estaríamos circulando corriente a través del aire. Entonces todos los aisladores o todos los aislantes eléctricos en algún momento pueden ser conductores. ¿Cómo está? Entonces, hoy día, bueno, esto lo preparé como ayuda a memoria más que nada para poder hablar de este concepto. En el caso mío, me tocó trabajar en los primeros años como profesional en el área de alta tensión y mantenimiento de motores eléctricos. Ahí les voy a mostrar las planillas que usábamos nosotros para las pruebas también. Hay muchos que dicen material aislante, ¿ya? Pero en realidad técnicamente podríamos decirle material dieléctrico. Un material dieléctrico o aislante son lo mismo. ¿Ya? Esto es verdadero y falso. Todo lo de hoy día puede salir en verdadero y falso. ¿Ya? Entonces el dieléctrico es un material aislante. ¿Ya? Y como les decía, lo ideal es que la resistencia sea alta, ideal que sea infinito. Nunca va a suceder, va a depender del material. En la realidad, ¿cierto? Todos presentan de alguna forma pérdidas o corrientes que son del orden de los mili o los microamperes. ¿Ya? Podríamos tener, por ejemplo, una resistencia de aislación del orden de los megaohm, me van a dar corrientes de los microamperes. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos algunos conceptos como corrientes de fuga, polarización, rigidez eléctrica. Y ahí quizás para ayudar con eso voy a hacer un dibujo, no sé cómo dibujarlo, pero lo vamos a hacer igual acá. Lo que sería, por ejemplo, un aislador. Esto sería, pongámosle un aislador eléctrico, donde en teoría acá abajo, ¿cierto? Iría como la tuerquita, ¿cierto? Y el conductor, pongámosle ahí que esto es cobre. Esto es aislante, ¿cierto? Que es un aislador. Y acá arriba iría lo que es el cable, por ejemplo, de alta tensión. Alta tensión. ¿Ya? Entonces, entre ese punto y este punto hay un campo eléctrico. Y por ejemplo, lo que dice acá es que podemos tener corrientes de fuga. Las corrientes de fuga, por ejemplo, van a ser corrientes que van a circular por el bordecito. ¿Ya? Esta de acá, ¿cierto? Estas de acá serían corrientes de fuga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del aislador, es por eso que tiene estas guatitas, para aumentar la distancia. Y al aumentar la distancia, la corriente de fuga le va a costar más existir. ¿Ya? O al revés, si la distancia es más pequeña, la corriente de fuga va a existir todo el rato contorneando el aislador. ¿Ya? Por eso es importante que el aislador esté limpio, esté suave, porque cualquier pega o suciedad que haya ahí va a empezar ahí a concentrarse el campo eléctrico. ¿Ya? Y va a empezar como a carbonizar. Todavía no parece eso, a carbonizar el contorno del aislador. ¿Ya? Otra corriente, que por ejemplo se refiere a la depolarización, es que acá internamente yo podría tener dipolos magnéticos. ¿Ya? Y que al aplicarse una tensión, estos se van a ordenar y probablemente, ¿cierto?, pueda existir una corriente, ojalá muy pequeña, ¿cierto?,
que sea una corriente que atraviese el aislador. ¿Ya? Si esa corriente ya es permanente, me refiero yo que hay un fenómeno que se llama arborización, donde parte como es un árbol como invertido, entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, y ya cuando llega al otro extremo, se forma el rayo o el arco dentro del aislador. ¿Ya? Antiguamente, en la época de 1980, aquí le hacían pruebas con el sonido. La golpeaban, por ejemplo, los aisladores y tenían un sonido típico cuando estaba todo sólido, homogéneo. Pero claro, cuando tenía un espacio de aire o alguna cosa interior, cambiaba el sonido. ¿Ya? Obviamente hoy en día esas pruebas ya no se pueden hacer. Hay otros tipos de pruebas que se hacen. ¿Ya? Dentro de la aislación gaseosa, ¿ya? Por ejemplo, acá yo dibujé el aislador que es de cerámico. ¿Ya? Pero aquí mismo, por ejemplo, en el enchufe 220, aquí hay una aislación gaseosa entre la fase y el neutro. Hay aire. En este caso, obviamente el aire, como dice ahí, es económico. Es súper económico, entonces por eso, por ejemplo, hay subestaciones que son al aire. Hay subestaciones que están en la periferia de la ciudad que son al aire. O sea, tenemos todo lo que son interruptores, barras, seccionadores que están en aire. ¿Ya? Tenemos el otro que es el SF6, que se llama hexafluoruro de azufre. Y este, como dice ahí, mejora las propiedades del aire, me permite tener subestaciones encapsuladas. ¿Ya? O sea, estar dentro de una cápsula obviamente disminuye mucho el tamaño. ¿Cómo se llama? Hexa con H, así, el SF6 es el hexafluoruro de azufre. ¿Ya? Bueno, con ese puro nombre que tiene, ya sabemos que es tóxico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el problema del gas SF6 es cuando hay filtración, es que desplaza el aire, por ejemplo, y te puede ahogar. ¿Ya? Entonces, bueno, en general el SF6 se ocupa poco, pero cuando se ocupa tiene que estar todo encapsulado ahí para poder medir eso, ver la presión. Entonces, claro, cuando falta presión es porque en algún lugar hay fuga. ¿Y habrán aparatos para detectar eso? Sí, sí. Bueno, hay analizadores de gases por un lado. Esas que son como... Claro, pero también por otro lado, a estos, al igual que el gas que tenemos en las casas, le colocan un olor para que cuando salga tú sientas el olor. ¿Sí? Originalmente no tiene olor ni color, pero le ponen aditivos para que cuando exista una fuga tú te puedas percatar. Creo que en la ENAP trabajan con eso porque trabajan con gases peligrosos y que traen una máquina que detecta donde hay fuga, creo. Sí, la otra vez, bueno, hace tiempo atrás tuvimos la presentación de una colega que se llama Steffi, que trabaja en Liquigas. Y ellos también lo usan, pero para el tema del gas, justamente porque, por ejemplo, el gas, estos son más pesados que el aire. Entonces quedan en una capa, por ejemplo, acá. O sea, a lo mejor el aparatito lo tenía acá y te marca bien, pero la cachai a este nivel y ya te marca que está colapsado, porque son más pesados esos gases. Eso explotaría todo. Que estaba bajando en la fuga de gas. Eso explotaría todo como un encendedor. Ya, el vacío también es usado en interruptores, como dice ahí, para que, entre comillas, para que se produzca un arco eléctrico tiene que haber un medio. Puede ser aire, SF6. Entonces, si yo le saco el medio y dejo vacío, al arco le cuesta existir porque no tiene un medio para existir. ¿Ya? Es como que le hace presión inversa. Entonces, tenía por ejemplo, un elemento y le empezó a sacar ahí. Por ejemplo, pero esa no sé a qué presión llega. Hay otras que pueden llegar a mayor presión, o sea, a sacar más. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, el fenómeno o el efecto corona que tiene que ver con la ionización de los gases. ¿Ya? Eso todos ustedes lo han visto, lo han escuchado cuando pasan debajo de
corriente de alta tensión y se escucha como un zumbido. Pues porque cuando hay alta humedad. El poste cuando hay alta humedad. Todo eso tiene que ver con la ionización del aire que está alrededor del poste. Entonces, el aire que está alrededor del poste se ioniza y eso se llama efecto Corot. Bueno, ahí después les voy a mostrar algunas explosiones y rayos para que vean eso. En el fondo también necesito que ahí vean la diferencia de color. Hay explosiones que son como de un fuego amarillo, y hay explosiones que son como de un fuego violeta, hay otras que son como más blancas, ¿cachai? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, entre otras cosas, el medio donde se provoca la explosión. El tipo de corriente también se continúa bastante. También. Lo otro, bueno, en el caso anterior del gas, para que lo pensemos, cuando yo tengo un rayo entre un electrodo y el otro, después el aire, por ejemplo, se renueva solo. Entonces no queda la aislación de aire dañada para siempre, sino que el aire se renueva y se renueva el aire. Lo mismo pasa un poco con la líquida. La líquida, cuando se provoca el rayo o el arco o la descarga dentro de la aislación líquida, se provoca una burbuja. Y esa burbuja no queda en el líquido, sino que flota. ¿Sí? Entonces, el líquido siempre también se va renovando. La burbuja que se genera con el arco flota. ¿Ya? Y ahí vienen después otros estudios que se hacen justamente para analizar los gases dentro de un transformador que tienen que ver justamente con las burbujas que se han ido generando dentro. ¿Ya? En el caso del transformador, principalmente tenemos aceites. Aceites minerales, vegetales, sintéticos. ¿Ya? Los ascareles se usaban en 1980. Y esto ya, como son históricos, está restringido porque al igual que esta cuestión de los techos que usaban, el aspecto, los ascareles también eran cancerígenos. ¿Ya? Entonces eso ya no se ocupan los ascareles. Entonces tenemos aceite mineral, aceite vegetal y aceite sintético. ¿Ya? Mira, si me preguntan a mí, claro, el vegetal, como dice ahí, es biodegradable, bastante interesante. El problema quizás es que se lo van a robar, por ejemplo. Piensen que, claro, nosotros como electricistas decimos, pero ¿quién se va a robar ese transformador? Pero los delincuentes no piensan en eso, roban igual. Entonces se roban los cobres, se roban el aceite, se roban todo lo que hay dentro del transformador. Entonces, por eso en general los transformadores no usan mucho aceite vegetal, sino que usamos más el mineral o el sintético que no son comestibles. Una diferencia que hay ahí, por ejemplo, bueno, aquí no lo traje, bueno, voy a ver si tengo, son los colores. ¿Ya? El aceite puede tener diferentes colores, entre ser transparente y más amarillento. ¿Ya? Los más transparentes son sintéticos. ¿Ya? Y los de color más amarillo tendrían que ser los minerales los más comunes. Que se puede, los transformadores ocupan aceite, y en el caso, si se acuerdan, ellos tenían como los normales, igual tenían los verdecitos, con un sello verde. Esos verdes deben haber sido biodegradables. ¿Quieres saber qué aceite será? Yo sé que la marca que usan en Rona es NAN, una I, una N, es Minas, se llama el aceite. Nunca estás hablando de un grupo. Veamos que hablo de internet. Tírale comparto. La empresa de Sueca. Esa es como el aceite de un para el Ronald. Eso lo sé porque yo en mi memoria ocupé aceite que me regaló Ronald. Para hacer el estudio de mi memoria. ¿Puedo usar aceite de agua? Y le regalaron el piso para eso, por ejemplo.
eléctrica, el NINAS. Ahí está. NINAS, aceite para transformadores, nitro. Ahí sí lo mandaron. Aquí hay imágenes. NINAS. O sea, ese yo sé que ocupan con aceite de eléctrico, nitro, NINAS. Ese es el que usan en Ron. ¿Ya? De hecho, como que no. Ahí me pillaste. Sí, te puedo mostrar la fórmula química, pero no sé si es. Veamos acá, mantenimiento, factor de pérdidas, guías. Todo lo tenía por otro lado. Veamos acá. Y la curso Codelco AT. Ahí está. Curso Codelco AT. Teoría. Aceites. Aquí está la teoría de los aceites. Aceites líquidos de aplicación industrial, aceites minerales se componen de parafínicos y naftenos. Generalmente, como dice ahí, 66% parafina, 30% naftenos y 4% aromáticos. Esa es la estructura del aceite, la estructura molecular del aceite. Este es mi mayor problema del aceite, que tiene esas OH que están ideales para que formen un H2O. ¿Cachai? Esos OH que me quedan en el extremo son ideales para formar agua. Entonces, por ejemplo, una de las pruebas que se le hacen al aceite es del contenido de humedad. ¿Cachai? Porque es fácil que entre el aceite, como dice, por polimerización, por extremo de cadena o simplemente porque quedó mal sellado la tapa. Ahora también, bueno, una de las cosas que podemos ver ahí es que todos los dieléctricos tienen una estructura como estable, me refiero yo como simétrica. No hay una molécula o un electrón libre por ahí, sino que todo es simétrico. Hay algunas propiedades, por ejemplo, la rigidez dieléctrica, ahí está eso cómo se degrada. Los gases disueltos. Eso ya es un método nuevo que se utiliza para ver el tema de los gases disueltos, que se llama, a través, esa es una cuestión nueva, analizadores de gases a través del pentágono de Dubol. Ellos pueden saber qué tipos de gases están dentro. Como les decía, cuando se forma un arco dentro del aceite, se forma una burbuja. Y esa burbuja no es de aire de oxígeno, es de un gas que puede ser metano, furano, pongamos la lucha, pentágono de Dubal. Ahí está. Entonces aquí, pentágono de Dubal. A ver, no diga que me diga el tiro para que me digan los gases, si tú sabes. Los 5 gases. Dice los 5 gases. Ahí está. Hidrógeno, metano, etileno y acetileno. Esos gases son los que se generan después de un arco eléctrico dentro de un aceite. Entonces, como esos gases flotan, a los transformadores hoy día, como técnica moderna de mantenimiento, le hacen análisis de gases. Y ahí buscan esos gases. Y dependiendo del, como dice acá, del pentágono de Dubol, de la distribución de esos gases que tenga dentro, es si tengo, como dice ahí, descargas parciales, descargas de baja energía, descargas de alta energía, térmicas mayores a 700 grados. O sea que eso va a depender de dónde quede mi medición dentro del pentágono. Esa es una técnica moderna de mantenimiento. No sé, pero no. Ya, volvamos acá a la principal. Ya. Entonces, esa es como la aislación líquida. ¿Ya? Dentro de la aislación sólida, aquí hay una mayor variedad. ¿Ya?
Por ejemplo, en el caso del transformador, todos ustedes vieron como un cartoncito que dividía las fases, los devanados. Ese cartoncito es de celulosa que se llama Prespa. Un material, entre comillas, como una celulosa ultra compactada. No es como la hoja de tu cuaderno. Si tú rompís la hoja de tu cuaderno, puedes ver las fibras. O sea, se pueden ver las fibras de la celulosa. El Prespa es como un cartón mucho más prensado. Antiguamente también habían cables que estaban con aislación de celulosa impregnada en aceite, ¿ya? Porque también acá empiezan ese otro fenómeno interesante de analizar, que es donde se juntan dos materiales diferentes, donde hay, por ejemplo, aceite y celulosa, donde hay aceite y el esmalte. ¿Sabes? Esos son derivados de la madera. ¿Ya? Tú sacas madera y la empiezas como a procesar con algunos químicos. Ellos usan una cuestión que se llama alcohol negro y otra cuestión más, alcohol no sé cuánto, son dos, y los pasan por esos procesos y después sacáis la celulosa ya como del árbol, sacáis celulosa. ¿Sabes qué ácido que salía el cobre? Ácido, no sé. Solamente se la porta en el mismo color naranja. Ahora me voy. Me va a hablar, no sé cuál es su color. Ya. Pero podemos buscarlo. Sulfuro de. La celulosa y el Prespa, ¿ya? Esos son sólidos. El otro son vidrios, porcelana y cerámicas que son derivados del feldespato y las arcillas. ¿Ya? Tanto el vidrio, la porcelana y la cerámica se usan mucho para los aisladores. Eso ustedes lo vieron en los bushings del transformador, en los terminales de alta tensión del transformador. Esos son de cerámica. ¿Ya? Obviamente la cerámica, el vidrio, la gracia que tienen es que son duras, pero al mismo tiempo son frágiles. Cuando uno las rompe o no sé, igual cuando uno es niño hace una tontería. Entonces, también uno puede agarrar una piedrazos como el aislador y al final se va a romper. El polímero moderno, que son el polietileno, el PE, y el polietileno reticulado, que es el XLPE. Esas son cadenas de polímeros, también con una estructura de aislación simétrica, y esas en realidad son como puras cadenas de hidrocarburos. Nosotros en general también somos puras cadenas de C y H. CH, CH, CH. Y bueno, los barnices y resina de la máquina, que sería la resina epóxica, que es como bien famosa. Eso hoy en día hay pisos que se hacen con resina epóxica y arte también que se puede trabajar con resina epóxica. Esa foto de un. Esa foto de atrás es una que yo les he mostrado a ustedes en las clases, muchas veces del motor que hicimos en Rucatayo. Ese es el estator de un generador. Ah, ese que nos dijo que. Ese lo hicimos con el profesor Martín. Sí, lo ensayamos en 2010, por ahí cuando trabajamos con eso. Ya, nanocompuestos dieléctricos. Esta cuestión es un poco difícil quizás de entender, pero para allá va a ir todo. O sea, ¿a qué se refiere el nanocompuesto? Por ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo con mi guante. Por ejemplo, supongamos que este guante es una aislación, es un guante dieléctrico. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, dentro de este guante dieléctrico, fíjate, hay espacios de aire. ¿Ya? Y claro, aquí yo lo estoy mostrando para que sea evidente que está acá. Pero en un guante dieléctrico real, también va a haber un espacio, como te decía, por ejemplo, en tu cuaderno, en el Prespan, hay fibras que están enlazadas a una columna. ¿Ya? Pero a nivel nanométrico, que es difícil de imaginar, porque nosotros tenemos un metro. ¿Ya? Todos nosotros sabemos que más o menos es un metro. Después todos decimos un milímetro. ¿Ya? Eso es más o menos un milímetro.
Pero dentro de 1 milímetro, si tú lo divides en 1000, tienes un micrómetro. Y si ese micrómetro tú lo divides en 1000, tienes un nanómetro. ¿Ya? Entonces, estos compuestos son muy pequeñitos y la idea es que vayan a rellenar todos esos espacios de aire que hay dentro de los guantes o de la aislación en general. Que llenen todos esos espacios. ¿Ya? Y al llenar esos espacios, mejoran sus propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas. ¿Ya? Entonces, hacia el futuro, todo va a ser con nanocompuestos, porque, claro, todo tiene que ser más compacto. Por ejemplo, todos hemos visto, se decía, Matrix, por ejemplo, o películas futuristas, y en realidad veis como puras ciudades llenas de rascacielos, de espacio, y tú decís, ¿la electricidad a dónde? Entonces, claro, tienen que achicarse la electricidad un poco y se achica al usar estos materiales que son con mejores propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas. ¿Ya? Es como lo de la memoria, antes de intervenir, así, para una giga ya. Exactamente. Así, 16 gigas. Claro, porque en el fondo todo se está haciendo como una ingeniería a ese nivel, ¿ya? Que como te digo, es imposible para mí ni siquiera imaginarlo. Ahora hay otros que son más conspiranoicos y dicen que nos están metiendo a nanorobots, por ejemplo, a través de vacunas. Que también puede ser, porque los nanorobots existen. No es que digan, no, es que en realidad nadie ha hecho eso. Sí existen. Eso, por ejemplo, tiene que ver con eso. Son micropartículas que ayudan en ese caso, a purificar. ¿Ya? Entonces, claro, uso de nanopartículas para mejorar propiedades, mayor rigidez dieléctrica, menores pérdidas y mejor comportamiento técnico, aplicaciones futuras de máquinas y tal. Concepto que tienen que conocer. ¿Ya? ¿Qué es la rigidez dieléctrica? La rigidez dieléctrica es la máxima tensión que puede soportar para una distancia. O sea, en realidad, más que tensión, habla de campo eléctrico. ¿Ya? O sea, por ejemplo, acá, como les decía, 220, ahí no tengo arco entre fase y neutro. Pero si le meto 110.000 volts, sí. Entonces, hay una capacidad máxima del material. Esta capacidad máxima del material es la rigidez dieléctrica. ¿Ya? Que sería como, si lo queremos traducir al español, sería como la capacidad máxima del aislamiento, o la máxima capacidad que puede soportar la tensión. Y eso va a cambiar dependiendo de los materiales. Bueno, ahí está lo que quiere decir. Era la relación, como dice ahí, entre tensión y distancia. Entonces, por ejemplo, por decir algo, el Minas, el aceite, soporta 20 kilovolts por centímetro. Decir algo. El aire soporta 3 kilovolts por milímetro. ¿Ya? Entonces, dependiendo del material, es la rigidez dieléctrica que pueden soportar. ¿Ya? Entonces, la ruptura o el arco, el rayo, se provoca cuando el campo es mayor al límite del material. ¿Ya? Y, obviamente, como decía ahí, hablando del efecto corona, la humedad es súper importante. ¿Ya? La contaminación, las puntas, si tú te das cuenta, en este aislador que yo dibujé acá, no hay ninguna punta. Todo es redondo y suave, porque en las puntas se va a concentrar el campo eléctrico. Este aislador también, lo ideal es que esté limpio y seco, como les decía, por el tema de la contaminación. Cualquier contaminación que haya va a provocar ahí una acumulación de campo eléctrico. Y va a ser ahí donde va a empezar a provocarse el rayo, ¿ya? O el daño. Y en el caso de la aislación sólida, el daño es permanente. ¿Ya? No es como el aire o el aceite, que se formaba una burbuja y se redistribuía y volvía a estar normal. La aislación sólida es permanente. ¿Ya? O sea, si hay una falla aquí, esa falla no se va a arreglar sola. ¿Ya? Está la rigidez dieléctrica. Como dice ahí, mecanismos de falla, perforación dieléctrica, que sería esta, cuando ya se atraviesa totalmente el conductor, o sea, en este caso tengo un aislador. Obviamente también podríamos dibujarlo en el caso del conductor de cables, ¿cierto? Que ahí tenemos el cobre, aquí tenemos el ILPE, y acá afuera generalmente tenemos una pantalla de aluminio.
también yo podría tener una descarga en el XLP, que se coloque ahí, y ya tengo la descarga. O de repente tenemos a alguien que está haciendo una construcción, está ahí con el taladro, y hace el taladro ahí, y se descarga y se genera una explosión de media tensión y envía la escoba. ¿Ya? Esa sería una perforación directa. El tracking superficial es que se genera en la superficie y a través de la suciedad podríamos tener como una carbonización de algún lugar. ¿Ya? El flashover ya es definitivamente no circulando en la superficie, sino que ya derechamente bajando el arco directamente hasta acá. ¿Ya? Este ya sería un arco eléctrico. ¿Ya? Y descargas parciales con síntomas de degradación. Las descargas parciales son las que se provocan acá. Dentro de una aislación puede haber un espacio de aire y aquí en ese espacio se genera una descarga. Esas pequeñas descargas son las descargas parciales. ¿Ya? Que ocurren ahí dentro del material. ¿Ya? Ahí obviamente hay un nivel de experticia en las descargas parciales que dependiendo de la medición uno puede saber si la descarga o estos espacios de aire están más cerca del terminal de alta tensión o están más cerca del terminal de tensión cero. ¿Ya? Pero para eso ya hay que entrar a estudiar las descargas parciales. Tengo así un libro como 500 páginas para que lo quiera leer. Hoy en día todo eso lo hace la guía. ¿Cachai? Porque antiguamente, por ejemplo, nosotros tomábamos la medición y, por decir algo bien que nos pasaba, si la medición tomaba como una forma de ovejas de conejo, por decirte algo, esa forma significaba que la falla estaba cerca del terminal de alta tensión. ¿Ya? Entonces, como tiene que ver con formas, hoy en día la IA puede decir, analízame esta forma. Entonces, no tenéis para qué saber tú que la forma de conejo era eso, sino que así la medición, ¿no? Se la pasáis a la IA y la IA le dice, mira, esta imagen se parece más a este tipo de falla y la IA te va a decir qué es. ¿Ya? Acuérdense que la IA es una herramienta. Los factores de degradación, ¿ya? La humedad, el ambiente salino, el ambiente costero. Estoy casi seguro, o sea, al menos son 8 kilómetros de la costa, no me acuerdo si eran 15 kilómetros o no. A ver, veamos qué es lo que dice la IA. Veamos qué dice. El ambiente salino se considera a 8 kilómetros de la costa o a 15 kilómetros o no. Vale. A ver. No existe un único valor universal, dice ahí. Veamos qué dice. Influencia salina moderada entre 5 a 10 kilómetros. Anticorrosivo especial. Puede seguir existiendo influencia salina, especialmente si hay vientos costeros fuertes, zonas desérticas sin vegetación, altura baja, orientación directa al mar. Nosotros tenemos un ambiente costero de vegetación. Sí. Claro, 28 kilómetros, criterio típico de zona costera. 15 kilómetros, criterio conservador para contaminación salina moderada. Incluso más en línea de transmisión al norte de Chile. O sea, en el norte se consideraría más, porque como no hay árboles, como que el aire llega más directo. ¿Ya? Pero anda ahí, 8 kilómetros, claro, criterio habitual y razonable se pone 15 kilómetros, criterio conservador usado en proyectos críticos. Para ingeniería fina me dice usar mapas de corrosividad. La suciedad y contaminación. A veces a nosotros los eléctricos, por ejemplo, me pasa a mí, dice uno, no, yo estudié ingeniería civil eléctrica, no, yo tengo que hacer cálculo y como que aplicar mi máxima ingeniería, pero muchas veces tiene que partir con agarrar la pala y la escoba y ponerse a limpiar, ¿no? ¿Sabes? Porque justamente uno de los factores de
degradación más importante es la contaminación. Entonces, a veces hay que agarrar la noche y ponerse a limpiar nomás. Pues es cosa de limpiar los aisladores, limpiar el ambiente, dejar como. Y no tenerle miedo a eso. O sea, no por ser ingeniero no hay que agarrar una escoba. Entonces, la suciedad y la contaminación son factores de degradación. En nuestro caso, por ejemplo, en los motores, le puede entrar mucho polvo. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos el índice de protección contra polvo y agua. Claro, pero no quise decir IP porque aquí voy a hablar de otro IP. Pero el índice de protección contra polvo y agua, claro, eventualmente podría entrarle polvo al motor y de hecho eso genera una falla. Por ejemplo, ahora que hago memoria, este año a mí me falló el inversor de mi casa, de mis paneles fotovoltaicos, porque claro, lo tenía a la intemperie y le fue entrando mucho polvo al ventilador y me tiró falla por el ventilador. La temperatura también es importante. Bueno, ustedes ya saben que la resistencia no es la misma a 0 grados Celsius que a 30 grados Celsius. ¿Ya? La resistencia va cambiando. Las propiedades eléctricas también van cambiando. Vibraciones y esfuerzos mecánicos. Bueno, ahí el tema de la vibración es importante. También dentro de las técnicas de mantenimiento moderno hay análisis de vibraciones en la máquina, donde tú puedes ver si la máquina tiene una vibración normal o no. ¿Ya? Yo en mi caso, por ejemplo, en el laboratorio, yo no ocupo un análisis de vibraciones, lo que yo ocupo es mi oído. Entonces, yo ya sé cómo tiene que sonar la máquina. O cuando tú te subías a un auto a manejar, tú ya sabes cómo tiene que sonar tu motor. Y cuando tiene un motor un sonido extraño, o la máquina tiene un sonido extraño, es porque hay algo que está vibrando fuera de lo normal. ¿Ya? Siempre hay que usar los 5 sentidos. ¿Ya? O sea, no, el gusto no. 4 sentidos. ¿Ya? Oído, olfato, tacto, vista. Pero el gusto va a la parte eléctrica. Envejecimiento térmico, dice ahí, cada 10 grados se puede reducir la vida útil. ¿Se acuerdan que nosotros vimos las clases térmicas? En nuestro caso, por ejemplo, la máquina CF, 155 grados Celsius. Entonces, si a esos 55 grados Celsius de la máquina le aplico 165, va a reducir la vida útil prácticamente a la mitad. ¿Ya? Entonces, ahí la idea, hay una teoría de Arrhenius, no me interesan esas teorías, que sepan que no tienen que superar la temperatura máxima. ¿Ya? Todo problema o envejecimiento o degradación va a afectar la vida útil. ¿Ya? Bueno, dentro de nosotros, yo creo que bueno, nosotros también nos aplicamos lo mismo y nosotros también tenemos un envejecimiento. ¿Ya? En el caso nuestro quizás no es tan importante lo térmico, pero sí creo yo que es importante dormir. ¿Ya? Si tú veías un tipo, por ejemplo, hay gente de mi edad que duerme mucho menos y se ven que se bolsa. Y tienen que ver con la vida útil, ¿ya? Su propia vida útil. También usted tiene una vida útil que tiene un fin. Entonces, si usted no se jubila, si usted no se preocupa de su vida útil final, la va a ir reduciendo. ¿Ya? Ahí aparece también la importancia de la ventilación. Nosotros hablábamos del caso del transformador, de ventilación forzada, por ejemplo, o tanto en aire como en el aceite. ¿Ya? Yo al transformador le puedo poner un ventilador al lado y con eso voy a mejorar su capacidad. ¿Ya? Variadores de frecuencia y aislación. ¿Ya? El problema del variador de frecuencia es la señal. Entonces veamos acá si esta cuestión me podría buscar una señal. Señal, variador de frecuencia. Y va. Ahí tengo una, por ejemplo, que está bastante bonita, pero se ve que es una sinusoidal, pero fíjate que ahí tiene como unos picos, un ruido. Aquí tenemos un PWM, la salida del variador de frecuencia, y claro, se modula por sobre ella, ¿cierto? Una sinusoidal,
pero la verdad es que no es una sinusoidal pura. ¿Ya? Es una conversión de C a C. ¿Ya? Y eso se hace con escalones, por ejemplo, aquí tenemos una señal, ¿cierto?, del variador de frecuencia. Entonces, aquí de hecho hay otra imagen que puede ser más ilustrativa. Abrir imagen en ventana nueva. Ahí. ¿Ya? Entonces, claro, de la red viene la sinusoidal pura, pero después del variador sale una señal sinusoidal, pero viene con armónicos, porque no es una sinusoidal pura, sino que es una sinusoidal construida a base de escalones. Claro. Y aquí, eso, por ejemplo, que se genera ahí, hay una, si tú lo sacas como derivada de eso, porque la idea es que las derivadas sean suaves. Yo les decía, el estrés es lo que los va a matar a ustedes. Los cambios tienen que ser suaves para que no se estresen. Si tenemos cambios bruscos, se van a estresar. Entonces aquí hay un cambio brusco en el nivel de tensión, y eso se traduce en un estrés para nuestra máquina. ¿Ya? Van a haber sobretensiones, estrés sobre los esmaltes y los bobinados. ¿Ya? Van a haber, en algunos casos, que usar filtros para que no se estrese tanto la máquina. ¿Ya? La electrónica tiene ventajas porque nos facilita el control, podemos controlar mucho mejor con la electrónica, pero la desventaja que tiene es que nos genera armónicos, y esos armónicos tienen múltiples efectos, desde esto que estamos viendo ahí, que es una variación en la tensión, hasta corrientes que giren en el sentido opuesto, por ejemplo, hasta corrientes que generen pérdidas por armónicos. Bueno, una de las pruebas que se hace es la prueba de resistencia a la dilatación. Esta es la más común, esta yo creo que sí la van a hacer todos ustedes. ¿Ya? Todas las empresas tienen un megaómetro para ir a medir la dilatación. Esta es como la prueba básica que hay que hacer. ¿Ya? Como dice ahí, la gracia de esto es que va a detectar humedad y suciedad. Importancia de temperatura y tiempos de medición. Yo acá les voy a compartir. ¿Sí? No, todavía no. Yo aquí les quiero medir, compartir la guía 8 que no hicimos, ¿ya? Que es la medición de la resistencia de la dilatación. Es una guía que aparece paso a paso, tanto la instrumentación, el conexionado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí voy a aprovechar de dibujar eso. En el caso de la máquina, o cuando se enfrenten a una máquina de 3 fases, podemos hacer diferentes pruebas de aislación. Por ejemplo, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Tenemos en nuestro laboratorio, tenemos la bobina que es, por ejemplo, U1, U2. ¿Ya? Tenemos la otra bobina al lado que es B1, B2. ¿Ya? Tenemos la otra bobina también al lado que es W1, W2. ¿Ya? Y en teoría, eso nosotros nunca lo hicimos, en teoría tenemos la carcasa y en algún lugar la máquina, ¿cierto?, se aterriza a tierra. ¿Ya? Tenemos que aterrizar la máquina a tierra. Entonces, la medición de aislación, yo ahí tengo la medición de aislación. Acá yo tengo varias alternativas. Por ejemplo, si me preguntan a mí cómo partiría yo partiría así, uniendo estos 3 puntos y midiendo la aislación de cualquiera de esos 3 respecto a la masa. O sea, podría un terminal acá, por ejemplo, a la masa, que sería el menos, ¿cierto? Va al famoso medio, y el otro lo pondría a una de estas fases. Ahí voy a probar las 3 al tiro, por eso yo partiría con esta. Porque si esta medición me da que está bien, significa que las 3 fases respecto a masa está bien.
Si esta medición me da mal, Siempre hay una. claro, entonces aquí ya empezaría a probarlas por separado. Pruebo una fase respecto a masa, por separado. Si da bien esa, pasaré a la siguiente y a la siguiente. Y así yo probaría las 3 fases respecto a masa. ¿Ya? Hay otra aislación que también podemos medir acá, que es la aislación entre fases. Se supone que esta fase con esta fase tiene que estar aislada también. Entonces yo pondría el negativo acá y el otro positivo acá. Y ahí vería la aislación entre fases. ¿Ya? O sea, siempre va a haber un devanado respecto a masa y un devanado respecto a los otros devanados. Esto va a ser solo posible cuando yo pueda abrir acá abajo. Porque en algunas máquinas ustedes no van a poder abrir para estar esos puntos. Solamente se van a encontrar con los terminales de arriba. ¿Ya? Claro, ese es como el punto de unión de esta parte de arriba. Sí, por ejemplo, nosotros cuando íbamos a hacer las mediciones a Endesa o a la minería, pedíamos que estuviesen abiertos en ambos lados. O sea, ellos lo tenían que abrir, nosotros no lo abríamos. Ellos, cuando nosotros llegábamos, la máquina estaba con los terminales abiertos. ¿Ya? Y eso se hace tanto para el estator como para el rotor. Si tuviésemos también terminales de rotor. Bueno, ahí está la lectura de cuánto es lo que hay que insertar de tensión. Por ejemplo, para sistemas menor a 1000 volt hay que insertar 500 volts. O sea, si en algún momento van a ensayar el motor de nuestro laboratorio, son 500 volts que hay que aplicar. Y cuando son superiores, por ejemplo, nosotros hacíamos ensayos a 12.000 volts, le aplicábamos 5.000. Para eso, ustedes tienen, entre otras cosas, bueno, aquí está la corrección por temperatura que les decía yo. Y en general la guía es un paso a paso para que lo puedan hacer. Ahí, en algún momento, no sé si la próxima clase podríamos hacer. Aquí algo más que quería mostrarles. Estaba viendo curso Prodelco para equipos. El AMC. Este es el equipo con el que medimos nosotros la resistencia de aislación. ¿Ya? Es un megaómetro AMC modelo 5070. Este no solamente mide la resistencia de aislación, sino que también me mide lo siguiente que vamos a ver, que es el índice de polarización. Aquí hay otro AMC. Ya, ese es el AMC. El 5070 es el que me gusta a mí. Porque, bueno, el que conozco y el que usamos. ¿Ya? Y como dice, este alcanza a medir hasta 10 teraohms. Ahí tenemos para calcular automático de las relaciones tal, PI es el que me interesa que veamos hoy día, y ahí está el panel, obviamente, y no debo de hacer más propaganda, pero hay megaómetros. Esta es la conexión, como les decía un poco del medio. Tenemos el devanado bajo prueba, el devanado de alta, y el otro, como les decía, es el que está a tierra. Ese es como lo típico. Pero también puede ser entre fases. Entonces, el megaómetro, prueba de resistencia de aislación. La importancia de la humedad. Nosotros acá, por ejemplo, nosotros en el laboratorio nunca lo hicimos, pero hubiese sido muy bueno, quizás para los próximos años ya están implementando
que al hacer cualquier experiencia de laboratorio, tú tienes que registrar la hora, la temperatura, la humedad relativa. ¿Ya? Tienes que registrar eso porque después, cuando tú vas a ver los resultados, y por ejemplo después llega una persona que ve los resultados y dice, oye, no, si esto a mí me dio diferente, pero ¿cómo si hicimos lo mismo? Y claro, como uno lo hizo a las 8 de la mañana y el otro lo hizo a las 4 de la tarde, por decir algo. Entonces, hay diferencias. Ya, el índice de polarización y corriente de absorción. La aislación que está acá adentro tiene un modelo dieléctrico. ¿Ya? Aquí también se hace como un modelo. Y el modelo de la aislación es así. Modelo básico le voy a poner. ¿Ya? Básico de aislación. ¿Ya? Y esto se modela así, con una resistencia, que es la resistencia de aislación, ¿ya? Y un condensador. ¿Ya? Esta es la tierra y aquí es donde tengo la tensión. Y este condensador, bueno, en algunos modelos que no son tan básicos, colocan dos condensadores. ¿Ya? Yo le pongo uno nomás, porque al final dos condensadores paralelos no puedo hacerlo. Entonces colocan un condensador que es del material y otro condensador que es del aire. ¿Ya? Pero en realidad para mí es uno solo nomás. Aquí vamos a poner uno. Es uno. ¿Ya? Y esto se le aplica al índice de polarización, se le aplica corriente continua, IDC, ¿ya? Y va a haber una corriente que va a venirse por acá, una IR, y va a haber otra corriente que va a ser IC. ¿Ya? Entonces, la corriente que es IR, como es continua, es una constante. IR. Pero la que viene por el condensador, como es corriente continua, se empieza a descargar. IC. ¿Ya? Entonces la IDC, la total de este ensayo, va a ser algo así. ¿Ya? Esta sería corriente de absorción. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me dice esto? Me dice justamente el contenido de humedad, entre otras cosas, si la aislación está seca o no. ¿Por qué? Porque relaciona la corriente a los 10 minutos, la divide por la corriente a 1 minuto. Y 1 minuto. Entonces, de acuerdo a cómo va decayendo la corriente, tiene indicadores si esto está húmedo, está seco, está carbonizado, cómo está. ¿Ya? Y eso se hace con el ensayo de absorción. Veamos que aquí yo le puse cuánto tiene que ser. Mantenimiento de la guía aquí, la relación del IP. IP de resistencia de aislación. Acá dice ahí está el IP, aquí. Índice de polarización es la razón entre las corrientes medidas a 1 minuto y a los 10 minutos. ¿Ya? Un buen indicador, pero claro, aquí dice para clase B, para los que tienen la aislación térmica clase B, un IP bueno, aceptable, está entre 2,5 y 4,5. ¿Ya? Vamos a anotar ahí. Eso que está allá para que no se nos olvide. El IP. El primer número era el punto y el segundo era Es el índice de polarización. ¿Ya? Que por eso se confunde a veces con el otro IP, con el índice de protección contra polvo y agua. ¿Ya? Este es el IP, índice de polarización, y el IP es la corriente a 1 minuto dividido por la corriente en 10 minutos. Eso también es como una prueba que yo, si fuera ustedes, la haría. ¿Ya?
el Meyer me permite hacer este cálculo también. Entonces, claro, como es ahí, el índice de polarización va a evaluar el estado del dieléctrico, el indicador de envejecimiento y contaminación. Aquí empiezan otras pruebas. Esta tangente de esta, yo encuentro que es cara. Por lo tanto, no se le hace a cualquier motor, a cualquier transformador. Se le va a hacer a motores caros, a transformadores caros, tú le vas a hacer pruebas caras. Por ejemplo, a un transformador de 100.000 pesos, no le vas a hacer una prueba para medirle la aislación de 2 millones de pesos. Mejor te compráis 20 transformadores nuevos. ¿Ya? Por lo tanto, así, para que ustedes lo tengan en mente, esto no viene de ninguna norma ni nada, pero para mí invertir un 10% del valor en mantener con seguridad está bien. Entonces, si yo tengo un motor de 100 millones de pesos, que me gaste 10 millones en una prueba de aislación, no hay problema. ¿Ya? Un 10% de su valor es razonable. ¿Ya? Nunca, obviamente, la prueba tiene que ser más cara que el elemento nuevo. Porque yo mejor hay que comprar uno nuevo en vez de hacer la prueba. ¿Ya? El tangente delta es parecido a ese modelo, pero en vez de aplicarle corriente continua, se le aplica corriente alterna. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, cuando hacemos circuito eléctrico, hablamos del factor de potencia, ¿ya? Porque tiene que relación con la carga, pero acá ya no se puede hablar del factor de potencia, sino que se habla del factor de pérdida. ¿Ya? Factor de pérdida y tangente delta son lo mismo. Muy utilizada en transformadores y cables. ¿Ya? Permite detectar el envejecimiento del aislamiento. Claro, porque los equipos son de alta precisión, porque acá tú estás midiendo microamperes. No es como un amperímetro que te va a medir amperes, estás midiendo corrientes muy pequeñas. Entonces son equipos muy sensibles y eso hace que sean caros. Las descargas parciales también es un ensayo caro. ¿Ya? Nosotros hacíamos el set completo, descargas parciales, tangentes delta, resistencia a radiación y índice de polarización. Nosotros medíamos todo eso. ¿Ya? Y después con eso calculamos energía de las descargas. Ahí les voy a mostrar la planilla que usamos. ¿Ya? Pero la descarga parcial es, digamos así, la ionización del aire, pero ya en un sólido. Antes era el efecto corona en el gas, aquí hay una descarga parcial dentro de un sólido. También hay un chisporroteo, también lo pueden escuchar, si lo llegan a escuchar es porque hay un chisporroteo. Otra cosa interesante que nunca vemos, creo que es la primera vez en la historia que hablo de esto, aquí es de la coordinación de aislación, porque nosotros estamos acostumbrados a coordinar protecciones. ¿Sabes? Que este de acá, ¿cierto? Opere, que el de allá opere después, y así. Pero también tiene que haber en la aislación, porque tú cuando te cae un rayo atmosférico, tú no querés que el rayo atmosférico te llegue hasta tu máquina. Tú querés que el rayo atmosférico se descargue antes. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, yo he visto transformadores que tienen en sus bornes unas esferas. Entonces, esas son para cuando haya una tensión superior, se descargue ahí, en esa esfera, y no dentro del transformador. ¿Ya? También están los que ustedes ya deben conocer, lo que son los pararrayos, por ejemplo. ¿Ya? Que la idea es que ahí caiga el rayo, y no que se vaya propagando sobre todo al resto del sistema. Entonces, puede o debe existir una coordinación de aislación. ¿Ya? Y la última aislación, la que no te va a fallar nunca, es la física. Como les decía, hay una rigidez eléctrica que puede soportar. Entonces, por ejemplo, si mi red es de 110 kilovolts, a lo mejor yo la voy a separar a 150 kilovolts.
Entonces, claro, cuando supere los 150, va a descargarse ahí, no se va a descargar en la línea. Veamos si que existen imágenes. Claro, serían protección contra radio en transformadores de potencia. Veamos. Ahí tenemos algunas. No alcanzo a ver la esfera ahí. No alcanzo para rayos. Ahí es para rayos. Aquí hay lo para rayos. Acá. Veamos esa. Veamos. Vamos a ver si tan claramente como lo que vi. A ver, a ver. Aquí. Abrir imagen. Ya, pero ahí tenemos un poco, algo se alcanza a ver. Ahí tenemos esos rayos, entonces en vez de medir la descarga atmosférica hacia adentro de nuestra máquina, de nuestro transformador, se provoca la descarga en los pararrayos. ¿Ya? Y eso, como se ve acá, están siempre en los terminales del transformador. No sé si podré ver la real. A ver, entonces, si me dan un segundo, vamos a ver si puedo. Los que vi yo fueron acá en la central eléctrica El Toro. Fueron las que vi yo. Ahí. Tengo las subestaciones marcadas. Y ya sabemos dónde atacar. Esa es una instalación. Acá en Santiago, si quieres saber lo crítico, es aquí en la subestación por Paico por el norte, en la subestación Alto Jahuel por el sur y en la subestación Cerro Navia en el centro. Acá. ¿Cuál es la más cercana que hay Aquí, como subestación pequeña, la más cercana es la que está en el norte al lado del Jumbo, y es la subestación Miraflores. La otra, para allá no, claro, atrás al lado del Portal del Bello, quizás, al lado de eso hay también una subestación, cerca del cementerio. Y en realidad la global de nosotros es la que está ahí arriba, en cerca de Aguasán. ¿Por dónde pasó? Claro, exacto. Ya, ahí, por aquí está la central nuestra. Pero para qué, vamos al sur. Quiero ver si puedo encontrar la central del todo. La que le digo se llama subestación Peñalanca. Nueva Plaza. Acá fue donde yo vi, y aquí hay fotitos, sí hay fotitos de ahí, pero no me consta, hay una fotito. Y después se va a poder caminar por acá. Usted meterlo a allá. Voy a caminar por acá. Sí, la voy a subir. Claro, pero por ejemplo acá, estos de acá, yo soy que tenía antes, acá me acuerdo, no sé, ahí exactamente. Si yo estaba más abajo. Acá, y acá está. Ahí tenemos
no hay imágenes. ¿Cómo nadie aprecia la subestación? Distancia cultural. Cada persona naturaleza, yo quería ver la subestación. Ya, fíjate. Ahí está el río Laja, pero por acá, como les digo, los transformadores traen esos pararrayos. ¿Ya? Ahora también, si lo pienso, y ahora mismo que lo analicé, yo creo que tienen pararrayos también porque están cerca de la cordillera y hay más probabilidad de rayos atmosféricos en esa zona que en la costa. Por ejemplo, acá es poco, se llama índice cerámico. Veamos acá. Índice cerámico de Chile. El índice cerámico es una medida histórica usada para estimar la actividad de tormentas eléctricas en una zona. ¿Ya? Se define como el número promedio de días al año con tormentas eléctricas audibles. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, acá índice cerámico, costa norte y centro, poco. El más rígido es alta cordillera norte. De 1 a 5 son. 1 a 5 truenos al año. Truenos audibles al año. ¿Ya? Entonces ahí dependiendo del índice cerámico es el tema de los pararrayos también. Bueno, acá. Seguridad del ensayo, bueno, eso ya lo hemos conversado en todos los laboratorios, la importancia de la seguridad, el bloqueo, en este caso, el problema, el punto que dice ahí es la descarga capacitiva, que hay veces que la aislación o ese condensador puede quedar cargado. Claro, por ejemplo, ahí la práctica, bueno, ustedes ya conocen quizás las 5 reglas de oro, pero una de ellas tiene que ver con la práctica a revisar. Entonces, con la práctica, tú tienes que ir descargando esos condensadores, aterrizando todos los puntos que puedan ser peligrosos. Bueno, para resumir la última, entonces, la resistencia a la aislación me permite medir la humedad en la sociedad. El índice de polarización me permite conocer el estado global. La tangente delta me permite conocer las pérdidas, las descargas parciales de efectos. Y HiPod, eso ya no se usa mucho porque es destructivo. ¿Ya? ¿Cuánto es el HiPod? Se le aplica alta tensión continua. Conclusión, la aislación envejece. ¿Ya? Por lo tanto, es importante el dato histórico. ¿Ya? Acá no es que la falla ocurra de un momento a otro, sino que si tú haces pruebas periódicas, por eso está el tema del mantenimiento, ¿cierto? Preventivo y periódico, para que cuando tú vas viendo que ya los indicadores se te están empezando a disparar, es porque obviamente ahí va a fallar. ¿Verdad? Nunca sucede la falla de un momento a otro, a no ser de que sea catastrófica. ¿Verdad? Pero generalmente cuando hay envejecimiento, las pruebas te van a ir mostrando ese envejecimiento. ¿Ya? La limpieza y el control ambiental son fundamentales. ¿Ya? En ese sentido, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en todos los lugares que tienen un transformador grande de potencia, abajo tenemos una tina. Hay una tina de piedras. La idea de esas piedras es que si hay una filtración o falla de aceite, caiga a través de las piedras a esa tina y no se vaya a la tierra. Ya, aquí tenemos algunas mediciones. Por ejemplo, este es un motor, estos son generadores. Voy a mostrarles un generador primero. Esta la hicimos en la central Canutillar. Quizás por algunos datos, no lo sé. ¿Ya? Estas son las planillas que usamos nosotros cuando hacíamos las pruebas de alta tensión. Entonces tenemos fecha 11 del 10, hora, como les decía, temperatura ambiente, humedad relativa, presión atmosférica. Tensión de ensayo fueron los 5.000 volts. El instrumento de medición, ahí no, nada.
Acá empiezan los valores medidos de una fase, cada cierto tiempo, 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, que vamos midiendo el valor de la corriente. Y con eso encontramos, por ejemplo, entre otras cosas, el IP directamente, ¿ya? Y algunos valores acá que son un poco relevantes. El IP es relevante y después con eso calculábamos la resistencia de aislación. Aquí está en gigaohm. Entonces tenemos 10,23 gigaohm, 11,5 gigaohm. Entonces pasábamos de los valores calculados a los medidos. Aquí me parece que ya tenemos que aplicarle los factores de corrección por temperatura, ¿ya? Para 20 grados Celsius o para 40 grados Celsius. Entonces, esta resistencia de aislación, ustedes la tienen que dar normalizada a una temperatura de 40 grados. ¿Ya? No sirve ir a medir y decir, me dio, por decir, 10 gigas. Tenéis que decirme 10 gigas y a qué temperatura. ¿Ya? Con eso hicimos los gráficos, que se parece a este gráfico que veis acá en la pizarra. Tenemos la corriente inicial y ya tenemos la corriente final. Ese es el índice de absorción. Tenemos después, nosotros para medir descargas parciales y tangentes delta, medíamos en vacío, porque hay veces que se te mete ruido por la red eléctrica. Entonces, ese ruido lo consideramos vacío y después se lo restábamos a las mediciones. ¿Sí? Así como una medición en cero, para tener, por ejemplo, 0. Mido 0 amperes, pero el instrumento me está marcando 0,1. Entonces significa que a todas las mediciones que yo haga tengo que restar el 0,1. Y después medíamos la fase. Descargas parciales se miden en pico coulomb. Factor de pérdida, tangente delta. ¿Ya? Y acá están los valores corregidos claramente por temperatura. Aquí está lo del informe que agregamos al informe. Aquí están los gráficos. Y me parece que no haya gráficos de tangente delta, gráficos de descargas parciales, gráfico de capacitancia, el valor del condensador. Entonces ahí están las tres fases. Entonces, por ejemplo, ahí había un condensador de la fase 1 que tenía menor capacidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí uno dice, ¿por qué le va a dar menos a uno? Y de repente pasa simplemente que el motor estaba en una posición tal que el viento siempre le llegaba por este lado. Entonces el viento siempre le llegaba a una fase antes que a la otra dos. Entonces en realidad era tan simple para que te den igual a lo mejor era cambiar la ubicación del motor, o darle más mantenimiento a esa fase, o ponerle algo que le bloquee el viento. Y bueno, nosotros acá escribíamos en LaTeX todo, así que ahí están los códigos. Eso bueno, lo hicimos muchas veces. Yo ahí les voy a compartir. Este es de un motor, este motor es de no sé si era de Arauco o del norte. Temperatura 24,5 grados Celsius el 26 del 10 del 2010. Y aquí también tenemos los mismos ensayos en la misma planilla, se las voy a compartir. ¿No? Esto ya han pasado 16 años, así que no creo que haya problemas de confidencialidad. Ahí tenemos el HiPod, este no lo habíamos mostrado delante. Y este ya no se hace porque son pruebas destructivas. Porque en el fondo la aplicáis corriente continua. Y el HiPod decía, lo aguantas, ya está bueno. No lo aguantas, no. Entonces, ya evolucionaron las pruebas eléctricas a ser menos destructivas. La idea es que no destruyan el equipo. ¿Y eso loco es cuando ya lo destruyen? No, ahí vamos haciendo la prueba. El nivel de tensión, aumentando el nivel de tensión. Tampoco lo íbamos aumentando. Y por ejemplo, acá quizás, claro, acá ya se destruía a los 13.500 volts. Ya no avanzaba. Quizás por eso se eliminaron las otras pruebas de acá. ¿Ya? Pero eventualmente, claro, podría seguir aumentándole la tensión. Preguntar a alguien que haga eso y que te quede la máquina, ¿no? No aguanta. Claro, estaba mal. Pero a veces es bueno, ¿eh? O sea, Bueno,
esa no se aguantó, pero la silla, la otra prueba y le da que por eso está como rota. Entonces, si tú aguantó, no vaya, mejor que te compren una nueva. ¿Sabes qué? No, No aguantó. ¿Qué más quiero mostrarles de alta tensión? A los últimos videos no van un poquito de imágenes. Esto tiene relación con el uso de alcohol eléctrico. Donde está el uso alcohol eléctrico. 26. Todo eso un poco también para reforzar lo que es la seguridad y hablarles de esto ya. Pero no mejor me escuchan a mí. Luego tiene un ensayo de incidente voluntario. Sí. Pero acá, por ejemplo, bueno, hay varias cosas que yo necesito que veamos. La primera de ellas es que la persona está con todo el EPP. Ahí ustedes tienen que usar el EPP adecuado. Lo segundo de ello es que tienen que tener etiquetas indicando el peligro. Ya no sirve poner danger high voltage. Eso ya, o sea, va, pero no te indica nada. Lo único que te está diciendo es que peligro, alta tensión. Pero probablemente, de hecho, ni siquiera hay alta tensión, es media tensión. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que a través de la NFPA 70 que se empezó a aplicar en Chile desde el 2012, es que tu empleador, el que te va a contratar a ti, te tiene que decir cuál es el peligro. ¿Ya? No sirve que te digan, cuidado, alta tensión, te tiene que decir cuánto es el peligro, cuánto es la energía incidente, te tiene que decir cuál es el EPP que tienes que usar. Y no solamente decir, en el caso de tu empleador te lo tiene que dar, te tiene que dar el EPP necesario. Y aparte de eso, te tiene que dar también la distancia de trabajo, el perímetro que tú tienes que hacer para poder trabajar tranquilo. ¿Ya? Ahí tenemos a la persona que en el futuro espero que no sean ustedes, totalmente envuelta en la llama. Totalmente envuelta en la llama. Un recado. A esa persona en este momento le están pasando varias cosas. ¿Ya? Lo primero que uno pensaría es que, claro, se está quemando. ¿Cierto? Eso es como obvio. Entonces, si yo uso esta ropa que tengo acá, claro, que es poliéster, polímero derivado de las cadenas de CH que eran iguales al aceite, entonces esta cuestión verde no se va a apagar. Entonces la idea es usar ropa ignífuga. ¿Ya? Y si no tienen ropa ignífuga, algodón 100%, 100% algodón. ¿Ya? Eso es lo primero, que no se queme. Ahí eso, fíjate que hay fibras metálicas que salen disparadas, o sea, la temperatura ahí llega a derretir el metal. Entonces, allá está. Lo segundo que esa persona le está pasando ahí es que quedó ciega. Esa persona ahí, con el rayo de luz que te quedó acá, queda ahí sin ver nada. No veis nada. ¿Ya? No solamente no ves, porque eso es una explosión y que te revienta los oídos también. Entonces, ¿qué hay también sin escuchar? ¿Qué hay sin ver? ¿Qué hay sin escuchar? Entonces, lo que va a hacer esa persona y lo que va a hacer cualquiera de nosotros si nos pasa eso es echarnos para atrás y a lo loco. ¿Cachai? Por eso es importante usar el casco. Porque cuando te vas a echar para atrás, te puedes tropezar, te puedes caer, si estás en barandilla, te vas a caer. ¿Ya? Entonces, por eso es importante usar el casco. Que uno dice, puta, eléctrico, casco, ¿para qué? ¿No? Si en realidad nunca no hay herramientas, no estoy trabajando en la construcción. ¿Ya? Pero es por el riesgo de caída. A pesar de que fíjate que ahí tiene el perímetro. Son actores por si acaso no le está pasando, no son imágenes reales, está todo actuado. Ya, ese tipo está cerrando ahí el interruptor, no está mirando, al menos está usando guantes. Ya.
No, esas son protección auditiva justamente para que no se le revienten los oídos. ¿Ya? Ahora él va a cerrar este tablero. Y fíjate que la explosión dentro del tablero es tan grande que la llama llega incluso a salir por estos lados que no debería salir. Eso debería ser así. Esta de ahí obviamente está sin guantes, o sea, ¿qué esperaba? Agarrando más encima de que está sin guantes. ¿Y la protección? Claramente no. En la cara. Qué bonita. Qué bonita. Ese pasó ahí, el tablero pasó a llevar ahí adentro, se electrocutó. La herramienta, ojalá que estén aisladas. Los permisos de trabajo son importantes. ¿Ya? Entonces ahí, cuando ocurra, obviamente yo hoy día partí hablando de la aislación, pero si la aislación falla tanto, puede llegar a provocarse una descarga de... ¿Ya? Ahí está sin guantes, tiene los guantes al lado. ¿Qué le no? Ahí salen proyectadas partículas incandescentes, la onda de calor, la presión, el destello. Al principio, si se observan con mucho cuidado, al principio hay una descarga de rayos ultravioleta, se ve más blanca que, y después toma la forma ya de una explosión. Licencia. Esa ropa no es ignífuga, claramente. Área de trabajo. Hoy día ya está la versión 2024, por si acaso. Esa versión es antigua. El otro es el que hace la prueba. Hay empresas, mira, a mí me gustaría hacer un laboratorio de esto acá. La verdad es que a mí me gustaría algo así como hacen ahí poner, ese es un maniquí, por si acaso, no es una persona, es un maniquí. Entonces, ahí tienen diferentes tableros que lo hacen explotar y, por ejemplo, entre otras cosas, acá van graduando la distancia del rayo. Nosotros acá vamos a ver dos cosas. Uno, que el tipo está usando ropa ignífuga, se le va a apagar la llama. Y dos, que está pegado a la tierra, entonces esta cuestión se va como a oscilar. Claro. Ahí se fue. Ojalá que lo tire en cámara lenta. Yo creo que va en cámara lenta. Ahí va en cámara lenta. Una cámara. Ahí va. Esa es la primera. Es que la primera es puro como rayo ultravioleta. Eso te va a dejar ciego. Y después la que viene después, ella viene en calor. Ahí mira, se empiezan a saltar las partículas metálicas. Empiezan a saltar las partículas metálicas y... Sí, obviamente este problema se viene visualizando seriamente desde el 2012 y anteriormente habían registros de personas eléctricos quemados. Entonces, hoy en día, para su tranquilidad, hay sistemas que hacen que esto no suceda. ¿Ya? Por ejemplo, hay tableros que tienen una cámara de arco. Entonces, cuando se provoca esto, en vez de salir proyectado hacia el trabajador que está frente al tablero, se va hacia la cámara de arco y ahí se contiene. ¿Ya? Hay otros tableros que lo hicieron también más débiles en la parte superior trasera. Entonces, cuando hay una explosión, en vez de reventar hacia adelante, revientan hacia atrás, arriba. Igual que los capacitores electrónicos que se degradan hacia arriba. La idea es que no salgan proyectados hacia donde están. ¿Ya?
Y lo otro que también se está haciendo, cuando ya, por ejemplo, yo no puedo controlar el arco, hay protecciones que son fotosensibles. Entonces tú colocas un sensor de luz dentro del tablero. Y como te diste cuenta ahí, la primera luz que tira es un ultravioleta. Y esos sensores de luz están comunicados por fibra óptica. Entonces operan a los 2 milisegundos, antes que un ciclo opera. Entonces ahí te cortan la energía al tiro y no tenés nada de arco. Ahora pasa que en la empresa que está. Claro, que le tenga la protección fotosensible es otra cosa. Tiene categoría 4. A ver, último video y nos vamos. Mira acá, por ejemplo, el que está acá. Mira, este que previene la catástrofe, este es de los nuevos tablero. Aquí hacen un arco con una llave. El problema es que fíjate que el arco no solamente le provoca daño a la persona, sino que también daña a los que están al lado. Por eso se han esforzado tanto en controlar el arco. Sí, pero uno pensaría que, claro, que la alta tensión genera más fuertes porque es de mayor energía, pero en baja es donde más fuerte se provoca porque la gente se confía. ¿Cachai? Bueno, claro, efectivamente el de baja tiene menos energía, pero la gente común y corriente llega e interviene en los de baja como si fueran nada. Ahí, por ejemplo, está la llave haciendo arco entre esas dos fases. Hay una llave ahí. Entonces, provoca el arco, genera el destello. Y la idea es que en este caso hay un equipo Python, ¿cierto? Que logra prevenir. Una vez que se forma el rayo, ahí está la protección fotosensible que les decía. Y da la orden de disparo al interruptor principal. En menos de 2 milisegundos. El arco es igual que un incendio. Si nosotros acá, por ejemplo, si yo llego y le prendo fuego a cada mesa y la miramos por un rato ya va a tenernos y la bajamos en 10 segundos, el daño que se va a generar va a ser una quemadura ahí. Pero si yo quemo la mesa ahí, y le digo, ya, vámonos todos, estamos ya incendiando, probablemente se queme todo el edificio. En el arco pasa lo mismo. Mientras más rápido yo extingo el arco, menos daño va a generar. Entonces ahí cuando va generándose el arco, opera la protección fotosensible y se corta. Y no hay arco eléctrico. Otra cosa, la última y con esto ya se nos vamos, es lo que pasa que no solamente les pasa a lo eléctrico, a veces le puede pasar a un constructor. Claro, por ejemplo acá, el auto, este es un constructor, sabe de construcción, no sabe de electricidad. Entonces este va a empezar a descargar, va a levantar la cuestión y sin darse cuenta va a quedar cerca, ni siquiera tocando, va a quedar cerca de la línea de alta tensión. Y al quedar cerca, se va a provocar la descarga. Entonces ahí, claro, eso fue una acción. Se distrajo con el celular ahí claramente. Lo dejó solo. Pero ahí también otra cosa, nunca trabajar solo, siempre que haya alguien más mirando. Ahí va aparte. Ahí va elevando la carga. Ahí se acercó a la torre. ¡Pum! Como velón.
Ya le está diciendo. Ahí. Don't move. Eso fue lo que le digo. No se mueva. Entonces ahora viene el tema de las tensiones de paso. Eso no vi. Ya, cuando le pase eso, ahora como el viejito, tiene que caminar pasito junto. ¿Ya? Pasito junto, porque si da un paso largo, puede haber una tensión de paso, lo puede electrocutar. ¿Ya? Ahí está mostrando por dónde se descargó la energía. Ahí está viendo la vista. Entonces, claro, ahí ni siquiera levanta el pie. Ahí no sabría yo qué decirme qué hacer. Todo va a depender del mercado. Todo va a depender del mercado. Ya, caballeros. El día de hoy entonces hago vimos de mantenimiento, de los eléctricos, ya. No sé si el próximo semestre tiene mantenimiento. Ahí deben profundizar mucho más esto. Sí, la seguridad. Sí,